Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Continuamos con el tema de evaluación en Moodle y ahora revisaremos la importancia de la retroalimentación de tareas. En ese sentido, a lo largo del desarrollo de la evaluación, han sido numerosos los enfoques que han venido a decirnos y que de alguna manera se contraponen o han estado contrapuestos con la evaluación tradicional, destacándose así un enfoque o enfoques de evaluación alternativa y de alguna manera una propuesta de evaluación auténtica. Bajo la modalidad de evaluación alternativa se han considerado muchísimos enfoques diferentes a la evaluación más tradicional, destacando que la diferencia fundamental y esencial reside en el papel que juega el estudiante, ¿no? Y el rol y cantidad de poder que el profesor está dispuesto a compartir. Porque a veces no, en esta cuestión de evaluación como que consideramos que el docente es quien tiene la última palabra. Entonces hay muchísimas ideas. Por ejemplo, en la evaluación tradicional hay una evaluación del conocimiento declarativo, mientras que en la evaluación alternativa se da una evaluación del conocimiento procedimental. En la evaluación tradicional hay un rango estrecho de métodos y en la evaluación alternativa encontramos un amplio rango de métodos. En la evaluación tradicional tenemos que los métodos utilizados no siempre reflejan los objetivos del currículum, ojo con este punto, mientras que en la evaluación alternativa los métodos utilizados intentan reflejar los objetivos del currículum. Por otro lado, se considera que la evaluación auténtica debe incluir o comprender los enfoques de evaluación de ejecuciones, o lo que se conoce como performance assessment, y la evaluación basada en problemas o problem-based assessment. El doctor Miguel, un autor de evaluación, considera que la evaluación auténtica presenta al alumno tareas o desafíos de la vida real para cuya resolución debe desplegar un conjunto integrado de conocimientos, destrezas y actitudes. Es decir, el término se refiere mucho a las competencias. Esta evaluación es desde luego más holística que analítica, ¿no? Y evita presentar tareas que requieran el desempeño de una mera habilidad o de una sola habilidad o de una única habilidad, de un único conocimiento o de una actitud como separado. Ahora vamos a medir una actitud, ahora vamos a medir conocimiento. Es también pertinente el desempeño profesional al plantear al alumno desafíos que de alguna manera que podría ser virtual, sean reales y relevantes en el mundo laboral. Ese es como el aspecto, ¿no? En un trabajo posterior de evaluación, un autor llamado Gulikars y otros en 2006 presentan 5 grandes dimensiones que conforman el marco de referencia de una evaluación auténtica. Es decir, ¿cuáles serían estos marcos de referencia, estas 5 grandes dimensiones? La primera es la tarea, o actividad o reto que hay que realizar para ser evaluado. El otro es el contexto físico, ambiente en el que los estudiantes realizan la tarea de evaluación. El contexto social, posibilidades o limitaciones de interacciones durante la evaluación. Tiene mucho que ver en este caso, en el caso de Moodle, con la conectividad, el ancho de banda, etc. La forma de evaluación, medios utilizados para evaluar. Y los criterios, características de la ejecución, productos, procesos que son valorados. Estas características, por ejemplo, en el caso de la tarea, que es el tema que nos ocupa, tendríamos que entender a la tarea como la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, buscar en una tarea integrar estos 3 aspectos. La significatividad y relevancia que tiene esta tarea para los estudiantes. El grado de apropiación del dominio de problemas y soluciones y el grado de complejidad. El ámbito de soluciones, que puede ser 1 contra múltiple, la estructura, que puede ser bien contra mal definida, y los dominios, que puede ser mono o multidisciplinar. En ese sentido, cuando hablamos de retroalimentación de tareas, tiene la intención o nos sirve para identificar los principales errores y las dificultades en el aprendizaje que ha tenido el estudiante. Y estos 5 serían, el primero, formas en las que se percibe el contenido. A veces no, aunque a uno le puede quedar claro
tal vez al alumno no, o el conocimiento previo no le da para llegar a percibir bien el contenido. Formas en las que se razona. Esto es muy importante porque hay quien puede tener una forma de razonar muy, muy directa, muy certera, muy objetiva, y hay quien puede ser como muy holístico, muy abierto, muy subjetivo y razonar de otra manera. Las formas de comunicar, el lenguaje que utilizamos, el léxico, los niveles, las formas, las figuras, ¿no? Para comunicar un hecho, para comunicar una duda, para comunicar lo que están comprendiendo, por ejemplo, de una tarea. Formas de sentir e involucrar emociones. Importantísimo, porque cuando ellos presenten examen, de pronto cuando tú les preguntas cómo te fue, dicen estaba muy nervioso. Por ejemplo, nunca había utilizado un examen en el que me preguntaran, por ejemplo, un método de casos, ¿no? Que me pusieran un caso y 5 preguntas y cada pregunta de opción múltiple. Entonces, desde que ellos ven esto, les genera una situación de emoción. Entonces, identificamos eso con las tareas, ¿no? Desde antes nos vamos preparando y la retroalimentación ahí es importante. Y luego la visión personalizada del contenido. Cada quien puede tener una visión muy propia, muy individual de lo que fue la tarea, o de lo que estaban haciendo con la tarea, o de lo que se estaba sugiriendo en la tarea. Y en ese sentido, al realizar una adecuada retroalimentación de tareas con funciones reguladoras, y yo iría más allá, autorreguladoras, metacognitivas, se consigue que una proporción mayor de alumnos obtenga buenos resultados en las evaluaciones, en este caso sumativas. Es decir, cuando intentamos recuperar todo aquello que los alumnos han visto en un contenido. Para fortalecer este aspecto de la retroalimentación de tareas, les sugerimos aquí 10 ideas clave para lograr una adecuada retroalimentación. La primera es la evaluación, considerar que la evaluación es el motor del aprendizaje. Decíamos hace rato, no es un acto punitivo, no es una cuestión de sancionar o de, ya reprobaron, ¿no? Sino nos damos cuenta con estas formas que veíamos hace rato de por dónde anda el aprendizaje. La finalidad principal de la evaluación es la regulación. Y aquí implica que el alumno por sí solo se dé cuenta hasta dónde le ha sido posible llegar. Y que diga, esta parte no la sé, no la comprendo, y que entonces dé el siguiente paso, que es decir, regule su aprendizaje, lo autorregule y entonces busque la respuesta. Tomar en cuenta siempre que un error tiene utilidad y lo podemos utilizar al darnos cuenta, a ver dónde se equivocaron, y si lo analizamos y vamos más allá, podemos encontrar la razón, y entonces el error, más que les digo tache, es a ver por qué se equivocaron acá, por qué todos se equivocaron en la pregunta 3, ¿no? Es útil pues saber qué fue, qué está pasando. Lo mejor y más útil es aprender a autoevaluarse. Enseñar a los alumnos a autoevaluarse, nosotros mismos autoevaluarnos, es un aspecto interesante que podríamos llevarlos a cabo en la retroalimentación de tarea. Tú ponte la calificación, tú autoevalúate y luego haz la coevaluación evaluando a tus compañeros. En la plataforma Moodle, todos pueden evaluar y autorregular. Eso sí, ¿no? Todos pueden encontrar una forma en la que se pueden autoevaluar ellos mismos. Claro que aquí, con lo que nosotros vimos en los tipos de preguntas que se pueden realizar, ustedes pueden parametrizar las preguntas de tal forma que también los alumnos se puedan autoevaluar y en ese sentido puedan autorregular su aprendizaje. Incluso les puedes pedir que ellos aporten, que digan qué es lo que les faltó, qué es lo que consideran que no estudiaron. De pronto, y yo pienso que no de pronto, sino siempre son muy honestos y te dicen, no estudié, la verdad es que no le di importancia, etcétera, etcétera. La función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es importante, porque nos permite que se pueda otorgar, ¿no? una calificación, ¿no? Y que se pueda también seleccionar ciertos aspectos con los cuales consideramos que podemos seguir adelante en el aprendizaje, ¿no? Entonces, esta función calificadora, es una función que tiene, ni modo que tiene la evaluación, que no podemos quitársela, y que también permite la selección, ¿no?
de aspectos, de competencias, y que, bueno, señala áreas de oportunidad que también deben ser atendidos. La evaluación solo calificadora no motiva. Es decir, si yo solo me voy a asignar una calificación, pues ahí se quedó, ¿no? Pero no, vamos más allá. Vamos a llevar a que el alumno se autoevalúe, a que se dé cuenta que cuando retroalimentamos pueda aprender e ir más allá. Importante, ¿no? El número 8, diversificar los instrumentos de evaluación. Mientras más podamos, mejor. H5P nos permite de una manera lúdica, interactiva, acercarnos a nuestros alumnos y ofrecerles una posibilidad de interactuar constantemente con instrumentos de evaluación diversos. Las tareas, en ese sentido, en el número 9, hablamos de que las tareas son útiles para orientar la enseñanza. Muchos hacen las tareas así como, a ver, con esta no van a poder, ¿no? No, la idea es que se conviertan las tareas en una forma de reforzar, de fortalecer y después de retroalimentar los contenidos, los conocimientos, las actitudes, las destrezas y los procesos, ¿no? Los haceres. El último, el punto 10, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. Esos son 10 puntos clave de lo que nos puede servir para la importancia de la retroalimentación y por qué la tenemos que hacer. Desde la postura que manejamos nosotros en Moodle, proponemos una evaluación orientada hacia el aprendizaje estratégico, en donde tiene gran importancia la retroalimentación que recibe el estudiante con el fin de que se pueda empoderar en todo el proceso. Por ello es que en ese sentido no solamente ponderamos la retroalimentación como tal, sino consideramos que esta debe ser una retroalimentación prospectiva o proalimentación. ¿A qué nos referimos con proalimentación o a qué se refiere? Puede generarse desde el profesor, los compañeros o desde el propio estudiante. Esta proalimentación que es proyectiva, que es proactiva, que permite ir más allá, ¿no? Movernos, no solo retroalimentándonos, sino ayudándonos, construyendo nuevas formas de aprender. Esta es la idea de la importancia de la retroalimentación de tareas. Esperemos que haya sido de utilidad, que les haga analizar y reflexionar al respecto de lo importante que es esto. Moodle en ese sentido nos ofrece muchas formas de hacerlo. De hecho, tiene cuadros específicos donde podemos retroalimentar incluso por pregunta, sea que esté bien contestada, sea que esté mal contestada. Bueno, pues hasta acá este tema. Esperamos que haya sido de mucha utilidad y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Éxito en el aprendizaje.